Este es el podcast de Celine Aranda. Conversaciones de vida, liderazgo y negocios que te ayudarán a descubrir quién tú eres. Principios prácticos que te ayudarán a tener una vida mejor, un liderazgo mejor y un mejor negocio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenida a este nuevo podcast del día de hoy. Buenos días, buenas noches, buenas tardes, donde tú te encuentres en este momento. Qué gusto poder compartir, dirigirme hacia ti en estos próximos minutos que tenemos. Quiero darte las gracias por estar siempre pendiente del podcast. Gracias por estar compartiendo el podcast. Gracias también por las reseñas. Si no nos has dejado reseñas, te invitamos a que nos dejen las reseñas, a que nos des un 5 estrellas. Nos encanta bastante los 5 estrellas. No, lo digo porque eso nos ayuda a posicionar el podcast en un mejor lugar para que otras personas puedan tener acceso, otras organizaciones también puedan tener acceso a esto. Para mí es un gusto y siempre un placer poder dirigirme a ustedes y quiero seguir la temática que hemos estado llevando ya por los pasados podcasts. Estamos hablando acerca de el liderazgo verdadero. Haciendo un pequeño resumen del podcast pasado, estuvimos hablando sobre el secreto a voces del liderazgo y es que toda persona fue creada para liderar. También compartí con ustedes una lista de 6 cosas súper importantes de las cuales determina el liderazgo. Estuvimos hablando que el liderazgo es súper importante porque lo determina todo. Por esa razón decidimos arrancar este nuevo podcast con este tema acerca del liderazgo. Es un tema profundo, es un tema bastante interesante, es un tema que me apasiona. Pero igual en todo el transcurrir de mi vida y de mi tiempo y aprendiendo más acerca del liderazgo y yo mismo pasando experiencias, me he dado cuenta de que el liderazgo lo determina todo. Y hay 6 cosas que yo te di la vez pasada y las quiero volver a repetir hoy porque son súper importantes. Rapidito. 6 cosas que determina el liderazgo. Número 1, el liderazgo determina la calidad de los seguidores. Si, y lo dije la vez pasada y lo vuelvo a decir hoy, cada una de estas cosas que te voy a decir en sí es un podcast, ¿verdad? Pero de repente más adelante podemos desarrollarlas a más profundidad. Pero el liderazgo determina la calidad de los seguidores. O sea, si yo analizo las personas que me están siguiendo, y no estoy tan complacido o tan, sí, tan pleno o tan contento. ¿Será entonces que eso es un reflejo de mi propio liderazgo? Y la respuesta es sí, porque nosotros atraemos a aquellas personas de acuerdo a cómo nosotros nos estamos proyectando, nos estamos conduciendo, estamos hablando, estamos pensando. Nuestro liderazgo en realidad, el liderazgo determina la calidad de los seguidores. Ojo, entendiendo que toda persona fue creada para liderar y que aunque tú tengas seguidores, yo tengo seguidores, otros líderes tengan seguidores, pero esos seguidores también son líderes dentro de su área de experticia. Y esa es la que tienen que desarrollar. El liderazgo también determina la mentalidad de los seguidores. ¿Estoy siendo yo un tapón para la forma de pensar de mi equipo, para la forma de pensar de los que me rodean, de mi organización, de mi empresa, de mi nación, de mi ciudad, de mi equipo de liderazgo, en cualquier área que tú te desenvuelvas? El liderazgo determina la mentalidad de los seguidores. Por eso es importante que como líderes nos mantengamos creciendo constantemente, vayamos evolucionando constantemente. Yo quiero decirte algo, lo que te trajo hasta aquí no te va a llevar allá. Lo que te trajo hasta aquí no te va a llevar donde tú quieres llegar. Tú necesitas ir creciendo, ir desarrollando más habilidades, tu mentalidad irla creciendo, porque el liderazgo determina también la moralidad de los seguidores. El liderazgo determina también la actitud
de los seguidores. El liderazgo determina el compromiso de tus seguidores. Entonces, ¿qué tan comprometido tú estás con las personas? ¿Cuál es tu actitud hacia las personas? ¿Cuál es tu vida moral, tu moralidad? Esas preguntas son importantísimas que nosotros le demos respuesta porque entonces somos un espejo de las personas que nos están siguiendo. Eso es bastante fuerte. Por eso hemos estado hablando el liderazgo verdadero. Porque con todos estos conceptos que tú has ido aprendiendo en todos estos podcasts, sé que van a ir haciendo un contraste, una lucha entre el liderazgo que vemos o que hemos visto a lo que estamos aprendiendo y lo que estamos enseñando. Entonces, el liderazgo determina el compromiso de tus seguidores. El liderazgo también determina el destino de tus seguidores. Y esto es súper importante. Yo cerré el podcast pasado diciendo lo siguiente. Esto es súper importante porque entonces es necesario que nosotros cuestionemos, lógicamente con respeto, pero cuestionemos a nuestros líderes. Y yo sé que solo con esta declaración a muchos líderes ya no les gusta de repente, ¿no? Porque se sienten que en su liderazgo está siendo usurpado o está siendo afrentado. ¿Por qué? Porque hay inseguridades internas, hay malas experiencias, no hay crecimiento en su carácter, en su mentalidad. Y esto es lo que generalmente nos hemos encontrado allá afuera, en las grandes organizaciones. Si tú eres dueño de empresa, también, si tú eres un empresario, mucho ojo a esto. Si tú eres un emprendedor, mucho ojo a tu área de liderazgo, porque abarca todas estas cosas que te acabo de mencionar y muchas más cosas. Es necesario entonces que nosotros cuestionemos a nuestros líderes. Y cuando hablo de cuestionar a nuestros líderes, repito, no me estoy refiriendo a faltarles el respeto, no me estoy refiriendo a querer destruir su carácter. No, me estoy refiriendo, hey, ok, yo no me voy a dejar guiar por tu título. Yo no me voy a dejar guiar por lo que estás ganando. Yo no me voy a dejar guiar por tu poder o por tu educación. Yo tengo preguntas. Yo tengo preguntas que te quiero hacer para yo determinar entonces cuál es mi siguiente paso para contigo. Y cerré el podcast pasado diciendo que les iba a dar 4 preguntas importantes que tú y yo debemos de hacer a los líderes, hacérselas a los líderes. Si tú vas a decidir seguir a un líder, es importante que tú te hagas estas preguntas, que tú les hagas estas preguntas. Si tú vas a decidir seguir a un líder, no sé, político, al próximo presidente de la nación, al próximo alcalde, al próximo presidente de tu organización, al próximo CEO o ejecutivo o en el área que tú te encuentres, y lo he repetido muchas veces, pero es que es súper importante. Estas 4 preguntas nos van a ayudar a traer claridad a nosotros mismos para así decidir, ok, ¿estoy dispuesto a continuar con este líder o no? Entonces, mira que es súper importante nuestra posición como líderes, porque si tenemos seguidores que se nos acercan con esta mentalidad y con este tipo de preguntas, eso es bueno, eso es fuerte, eso es poderoso, eso nos está indicando la calidad de gente que se quiere acercar a nosotros, pero nosotros debemos de estar listos para dar respuesta a estas preguntas. Y sin más preámbulo, he aquí las 4 preguntas que debemos hacer. Número 1, ¿tienes una visión? Es la primera pregunta que debemos hacer a ese líder que queremos seguir. ¿Tienes una visión? Número 2, ¿hacia dónde vas? Número 3, ¿por qué debería seguirte? Número 4, ¿cuál es tu destino? Y son preguntas que, no sé tú, pero
en realidad muy pocas veces eh, las tenemos a la mano cuando queremos seguir a un líder o cuando queremos abrazar lo que una persona está liderando o dirigiendo. Muy pocas veces las tenemos a la mano, muy pocas veces de repente pensamos en ellas, pero yo te invito a que las tomes, las practiques y las preguntes a los líderes. ¿Tienes una visión? Y cuando las estaba diciendo, si notaste, me reí un poco porque me acordé de una experiencia que yo tuve hace más o menos unos 5 años atrás, y un poquito más. Estaba yo haciendo una entrevista para entrar una multinacional aquí en los Estados Unidos, donde nos encontramos en este momento. Es una empresa muy reconocida, está por todos lados. Y recuerdo que estaba teniendo la entrevista y este ejecutivo que me estaba entrevistando, este presidente de esta área, yo me refería a él y le hice, no todas, pero le hice algunas de estas preguntas y pude ver cómo empezó a titubear, cómo empezó porque no se lo esperaba. Y déjame decirte que la gran mayoría de líderes no se esperan este tipo de preguntas, pero es importantísima que nosotros la hagamos. Empezó a titubear, empezó a tambalear, y ya eso me indica a mí, ok, ¿en qué organización esto? Y ojo, era una organización multinacional, ¿ok? Era una organización de más de 270,000 empleados, ¿ok? Así que esto te indica a ti que no importa en qué nivel un líder se puede encontrar, no necesariamente significa que está capacitado, que tiene la habilidad. Si bien fue creado para liderar, pero ¿se mantiene creciendo ese líder o se mantiene en un, como se dice en inglés, un plateau o en una conformidad? Ok, porque ya tuve mi título, pues, ¿verdad? Sin embargo, tuve una experiencia similar en otra empresa y la respuesta fue diferente. Fue una respuesta categórica, fue una respuesta bastante acertada, fue una respuesta, y claro, una de las preguntas que le hice, que no las tengo aquí, ¿verdad? Pero surgió en base a la conversación, fue qué tipo de libros leía. Y empezó a mencionar aquí un montón de libros que yo mismo estaba leyendo o había leído. Entonces, ¿qué me indica eso? Ok, indica que vamos al mismo lugar o por el mismo camino. Quiero repetir las preguntas. ¿Cuáles son cuáles son estas 4 preguntas que podemos hacer a estos líderes si queremos saber más de ellos, si queremos saber o decidir si vamos a seguirlos o no? ¿Tienes una visión? ¿Hacia dónde te diriges? ¿A dónde vas? ¿Ok? Porque una persona que va a ningún lado, ¿por qué me va a invitar a mí a ir con él? Si yo estoy con una persona que me dice, no, no voy a ningún lado, ¿para qué yo quiero ir con él? Entonces voy a parar ¿a dónde? A ningún lado. Entonces, ustedes se imaginan yo pidiéndole a una persona que se dirija a nada, llegar a nada, estamos estancados. Y como dijo mi rabino joven judío, cuando un ciego guía a otro ciego, los dos caen en el hueco. Entonces, ¿hacia dónde vas? ¿Por qué yo debería seguirte? ¿Cuál es tu destino? Entonces hablamos de visión, hablamos de dirección, de misión, hablamos del por qué, hablamos de un plan trazado. Y ojo, yo no quiero en ningún momento dar o proyectar una perfección. No, no, no estamos buscando la perfección. Y de repente algunas de estas cosas van a estar claras, otras no. Pero lo que quiero es que con estas preguntas tengamos más claridad de nosotros hacia lo que estamos siguiendo. Y al mismo tiempo, viceversa, una claridad para nosotros cuando los seguidores se nos acerquen, nosotros estar listos, estar preparados, estar creciendo como verdaderos líderes. Entonces, ah, el liderazgo provee muchas cosas. ¿Ok? Y yo te quiero dar una lista de cosas que provee el liderazgo. Número 1, el liderazgo provee confianza a los miedosos. Por eso es importante
tener estas preguntas contestadas. Por eso es importante tener claridad. Por eso es importante mantenerse creciendo. Por eso es importante que te unas a este podcast y lo distribuyes. Lo distribuyas a otras personas. Lo compartas. ¿Por qué? Los líderes proveen confianza a los miedosos. Número 2. Los líderes proveen certidumbre a los que vacilan. Los líderes proveen acción a los que no se mueven. Los líderes muchas veces pronuncian cosas que muchas veces no saben cómo la van a alcanzar, pero tienen el suficiente valor y coraje para perseguirlas, declararlas e invitar personas con sus fortalezas y tener un objetivo común. Los líderes proveen fuerza donde hay debilidad. Los líderes proveen experticia donde no la hay. Los líderes proveen coraje donde hay cobardía. Los líderes proveen optimismo donde hay cinismo. Los líderes proveen convicción de que algo mejor viene. Los líderes proveen una imagen de un mejor futuro. Los líderes proveen compromiso que otras personas también pueden llegar a tener éxito. Los líderes proveen certidumbre, o sea, confianza en los que los rodean. Los líderes diseñan el futuro. Los líderes proveen esperanza, fe. Y yo quiero que tú pienses en algún líder que ha marcado tu vida para bien y que tú observes, recuerdes a este líder y pásalo por este colador de esta lista de las cosas que los líderes proveen y te vas a dar cuenta la razón y el por qué impactaron tan positivamente tu vida. Como nos podemos dar cuenta, el aprender del liderazgo, el conocer, el crecer, el pulir, el avanzar en el liderazgo es súper importante. Y constantemente lo digo. Yo sé que ya me he escuchado decirlo anteriormente, pero es que es necesario hoy en día. Creo que tú y yo tenemos la capacidad, tenemos la habilidad de marcar un antes y un después en nuestras familias, en nuestras generaciones nuevas, en nuestras ciudades, en nuestras empresas, en nuestras escuelas, nuestros gobiernos, nuestras universidades, nuestras naciones, nuestras organizaciones. Cambiar ese paradigma de ese líder con status quo. No, romper ese status quo y establecer un liderazgo verdadero. Entender la profundidad que tiene esto y saber de que cada uno de nosotros fuimos diseñados y creados para esto. Esto es impresionante. Así que muchas gracias. Esto es lo que tenía para ti en este momento, en esta hora. Y quiero animarte a que estés pendiente de los próximos podcasts. Vamos a seguir hablando de liderazgo. Y en el próximo podcast vamos a analizar dos animales que han impactado bastante en mi vida y que tienen que ver mucho con el liderazgo. Vamos a analizar a estos dos animales, ¿sí? Como me escuchaste bien, estos dos animales que han impactado mi vida de una forma positiva y que nos enseñan mucho del liderazgo. Te mando un fuerte abrazo. Como te lo he dicho anteriormente, si este podcast está agregando valor a tu vida, a tu organización, compártelo. Es mi objetivo y es mi deseo de agregar valor a tu vida, agregar valor
a tu familia, agregar valor a lo que tú haces porque te valoro y porque soy una persona con valores. Cuídate mucho, te mando un fuerte abrazo y nos estamos viendo y escuchando en el próximo podcast con Selim Aranda. Chao, chao.